Vamos a hablar de cómo sanarnos, ¿les parece? ¿Qué es el espacio interior? El espacio interior es el creador del espacio exterior. Voy a usar algo para introducirlos al por qué la gente enferma y cómo se enferma y cómo usamos psiconeuroinmunoterapia para sanarnos. Muy bien. Hay un ruido afuera. Un ruido persistente, fuerte, intenso. Y hay 20 personas en un cuarto. 20 personas escucharon ese ruido afuera. ¿Qué significa ese ruido? Unos dicen, desconsiderados, esta no es hora para hacer eso. Desconsiderados, esta es una zona residencial. Otros dirán, hay partido de fútbol y yo no sabía cuál. Un mismo estímulo interpretado de 20 maneras diferentes. Pregunta, ¿quién tiene la razón? Respuesta, todos. Espérate. No quién se acerca a la realidad, sino quién tiene la razón. Lo que te estoy diciendo es que todo el mundo tiene la razón. Entonces, todo el mundo está en lo cierto. O sea que cualquier interpretación que tú hagas de la vida, cualquier interpretación que hagas del mundo, es una interpretación cierta, sí. Cualquier cosa que se te ocurra, ¿tienes la razón? Sí. ¿Tienes derecho a defenderla, a ofenderte, a sufrir por ella? Sí, pero no lo ejerzas. ¿Qué significa eso? Que en el momento en que tú tienes una idea de algo, tienes la razón. ¿Por qué? Porque tu idea viene de las razones que hay en el espacio interno, en tu espacio interno. En otras palabras, tus razones van a buscar afuera cómo sobrevivir. Nota, uno tiene su razón. Diga, tengo. Cuando dices tengo, estás hablando de algo que tienes. Entonces, tus razones son las cosas que están saliendo a toda hora y se apalancan de cualquier circunstancia que haya en el exterior para tomar vida y alimentarse a sí mismas. Tus razones son seres vivos que se alimentan de que tú veas el mundo de la misma manera. ¿Cómo es eso? Que el problema no es lo que pasa, ni el significado que le das a lo que pasa, sino cómo crees que tienes la razón. Y el creer que tiene la razón alimenta a ese espacio interior, a ese mundo interior, ¿sí? Y hace que esa razón sea cada vez más grande, más fuerte, más poderosa. Así sea para maldad, así sea para morir, así sea para sufrir, así no convenga. Hay una cosa rara que se llama orgullo, no sé si lo conocen. Todo el mundo tiene. Los que menos tienen viven más felices. A veces el enfermo tiene tanto la razón de cuántos problemas tiene, de cuánto le duele, que eso que hace mantiene la atención en el problema y empeora el problema. Que en el momento en que tu orgullo crece, va a crecer el espacio interior. Dije algo, crece las razones, o sea que crece, al crecer las razones, tú
tu percepción de ti mismo se vuelve tan grande que se llena de tantos vacíos que tienen que ser llenados. ¿Con qué se llenan esos vacíos? Con lo mismo, se llenan con seguir jodiendo. Entonces, cuando dicen, yo tengo la razón, es que lo mío es grave, estoy enfermo. En ese momento, necesitas repetirlo 1000 veces para poder llenar ese vacío que está creando cada vez que tiene la razón. En otras palabras, el ego alimenta ese cuerpo del ego y lo vuelve más grande. Ese espacio vacío tan grande tiene que ser llenado. Y se llena con lo que uno lo alimente. Se llena con pensamientos, con emociones, con sensaciones, con sentimientos, conductas, con lo que escuchamos, vemos, decimos, y no solo con la comida. Por eso entonces a veces uno ve la enfermedad desde un solo ángulo físico. Entonces le decimos a la gente, tiene que hacer ejercicio, que es bueno. Tómese este medicamento, este analgésico, este painkiller para quitarle el dolor, este tratamiento. Y coma de esta manera. ¿Con eso debería estar sano? Sí, claro que debería estar sano. Pregunta, ¿con eso se sana? Respuesta, no. No mejora lo suficiente. Mejora a un nivel. 2. ¿Cuánta gente hace todo lo que le dicen pero no se ha mejorado? Porque este piso del cuerpo físico está sosteniendo emociones y está sosteniendo pensamientos, razones. Entonces, tenemos un piso bueno. Hace deporte, se cuida, no toma trago, no fuma, se acuesta temprano. Ay, Dios mío, es un alma de Dios. ¿Y por qué está tan grave? Si está con todo. Porque ese piso, a ese piso se le pegó una pared que se llama emoción y otra pared que se llama pensamientos, historia y razones. Muy bien. La pared de la emoción, al estar anclada sobre el físico, quiere decir que las emociones tienen repercusiones sobre el cuerpo físico. ¿Qué quiere decir? Que si usted le da rabia puede sangrar el estómago. Que si usted le da mucha rabia puede hacer un infarto al corazón. Que si usted le dio mucho miedo puede hacer un paro cardiovascular. Entonces, la pared del emocional, al estar anclada sobre el piso del físico, van a estar interactuando. Por otro lado, la lógica y la razón empieza a cuadrar lo que usted considera que es su vida, que es el yo soy. Nota, un yo soy cuadrado por una estructura neurológica que actúa sobre el físico, mapeando la arquitectura cerebral, diciéndole al núcleo accumbens, esta es la sensación mía. Por eso algunas veces las personas les hacen masajes y dicen, estoy tan relajado que yo no soy yo. Estoy tan relajado que se siente hasta raro. Nota, se acostumbra a un nivel de dolor, a un nivel de estrés, a un nivel de encogimiento, a un nivel de torcedura. Y eso le está diciendo a la mente que esa persona es todo lo que está sintiendo. Nota lo que te estoy diciendo. Que uno cree que cuadrando el físico se va a sanar. ¡Mamola! No se nada sana. Porque tiene que haber cuadrado la pared de la emoción que va a repercutir sobre el físico. Y tiene que haber cuadrado la pared de la lógica y la razón que le cuadra un yo soy. Entonces uno empieza a tener unos mapeos neurológicos que cambian la actividad eléctrica del cerebro, que le van a cambiar las emociones. Emociones que le empeoran la actividad física, que daña al cerebro, que sube la presión arterial, que hacen que se cierren las arterias y que haga un infarto cerebral.
en la medida que usted tiene más lógica y más razón, va creciendo su ego y necesita llenarlo. ¿De qué? Llenarlo de lo que sea. Y entonces uno empieza a dar ¿de qué? De lo que tiene. Y al dar de lo que tiene es lo que recibe. Entonces crece el ego y se va llenando de razones. Su lógica se llena de razones y solo está contenta con más lógica que le empeora la razón. Y cuando la lógica no le sirve, pues simplemente se desecha. ¿Qué se desecha? Se desecha el mundo de afuera para quedarse con la razón que uno tiene adentro. Entonces, en la medida que se va llenando uno de esa lógica y esa razón, produce grupos de emociones que empeoran la emoción que tienes. Y cuando esa emoción no está sirviendo, la lógica y la razón se inventa recuerdos, se inventa historias, se inventa ideas que le empeoran o que producen nuevas emociones que van a alimentar a las que ya existen. Y nota, tenemos un cortocircuito en la que las emociones no van a cambiar porque vienen de la misma historia y ambas interfiriendo sobre el cuerpo físico. No puede curarse porque ve la enfermedad como algo del cuerpo y dos, ve el cuerpo como algo de ellos. Entonces, al no poder separar lo que le está pasando al cuerpo, lo que está pasando a la mente, lo que está pasando a las emociones, lo que sea que aparezca como sensación de malestar, de dolor físico, emocional o mental, van a afectar el yo soy. Y el centro de su vida se vuelve sufrimiento. Y la persona mejora parcialmente, pero vuelve a seguir igual. Y no es por falta de haber tenido buena atención, que tuvo la mejor atención, pero fue insuficiente. ¿Qué le falta a esto? El techo. Y ese techo está formado por las relaciones y la espiritualidad. ¿Qué son las relaciones? Las relaciones son el techo sostenido por las emociones y sostenido por la razón. Entonces sus relaciones van a afectar lo que está pasando en el cuerpo físico. Por eso después de algunos miedos, de algunas rabias, de algunas emociones, la persona termina hospitalizada o con problemas en sus defensas corporales, o los tumores se vuelven más grandes, o los dolores se hacen intratables. Entonces dicen, cuadre sus relaciones. ¿Y la persona cómo va a cuadrar sus relaciones si la emoción que tiene está alimentada por la historia? Entonces uno quiere tratar bien a los demás o que lo traten bien, pero la emoción no deja que actualice la historia. Y la historia le empeora la emoción. Y ambas generan un reflejo en el cuerpo físico que va desde patrones de conducta, gestos, movimientos que son automáticos, que escapan al control consciente, que tienen efectos en las relaciones con los demás, pero que a la vez tienen efectos en la propia fisiología. Y entonces, el gesto per se va a estar asociado a la producción de reflejos neurológicos, reflejos de inmunes, reflejos físicos que van a generar daños estructurales a nivel del cuerpo, empeorados por emoción, empeorados por pensamiento, por la lógica, que dañan las relaciones. Entonces, cuando uno empieza a sanarse, el familiar que lo quiere mucho pero que tiene miedo, le activa la emoción y la persona no se mejora. ¿Cuánto es el grado de felicidad de una familia? El grado de felicidad que tiene una familia depende del hijo que más sufre. ¿Qué quiere decir? Que el que está sufriendo mucho va a hacer que los demás sufran. Es el eslabón más débil el que determina la fuerza de la cadena.
Y espiritualidad se refiere al afrontamiento. Entonces, ¿qué hacemos en psiconeuroinmunoterapia, PNIT? Empezamos a darles herramientas para cuando detectas una emoción puedas quitártela. Herramientas para cuando detectas algo en el pensamiento puedas borrarlo o cambiarlo. Herramientas para cuando detectas, ves que hay un problema en el cuerpo físico, puedas cambiar el reflejo físico que activaba un reflejo neurológico que activaba una emoción. Herramientas para leer qué está pasando en las relaciones propias o ajenas y con eso poder modificar desde arriba, desde ese relacional que se volvió más poderoso, poder cambiar directamente al cuerpo físico, modificar el patrón, cambiar el tipo de entendimiento para que eso mismo que antes le generaba dolor se vaya por otra ruta neurológica y no produzca el reflejo de sufrimiento, sino tal vez de paz o de tranquilidad o un reflejo diferente que le permita que el cuerpo vuelva a arreglarse. Entonces, en el nivel 1 de psiconeuroinmunoterapia vamos a trabajar emociones, mente y cuerpo físico. En nivel 2 vamos a trabajar emociones y relaciones. Y entonces leer rápidamente en un problema, no solo el de dónde viene, para dónde va, sino leer la solución y solucionarlo. Y en nivel 3 vamos a empezar a trabajar esa espiritualidad como un patrón que puede modificar al sistema neurológico y empezar a poder sanar a la gente desde la intención más rápidamente. Ya en nivel 4 volvemos otra vez a lo básico y vas a poder entonces protocolizar. Si tiene dolor de cabeza, haga estas 2 cosas y no más. Entonces vas a aprender a ser más específico. No podemos evitar los problemas, pero podemos resolverlos más rápido. Y en la medida en la que cambiamos algunos de nuestros patrones de entendimiento, vamos a poder evitar caer en el mismo problema siempre. Y ahí hay algo muy poderoso. ¿Se acuerdan lo que les decía del espacio interior? Ese espacio interior. Cuando tú, por ejemplo, perdonas, cuando perdonaste, tú bajaste tu importancia. Nota, esa razón dejó de ser importante, se hace más pequeña. Esa importancia personal baja de tamaño. Ese espacio para llenar es más pequeño. No necesitas tantas cosas. Cuando empiezas a darte cuenta de esto, empiezas a darte cuenta que aunque seas brillante en todo, que seas genio, si no aprendes, o sea, si no ves en el sufrimiento dado por emociones, sufrimiento dado por pensamientos, por historia, por el yo soy que nos inventamos, que nos pone a sufrir, por las razones que tenemos, que actúan sobre ese cuerpo físico, que generan las emociones y las interpretaciones del mundo. Cuando te das cuenta de eso y empiezas a aprender, empiezas a tener puntos de palanca diferentes, nuevos, a ver la vida más fácil y a solucionarlo más fácil. Eso es lo que hacemos con psiconeuroinmunoterapia, con PNIT y técnica Solarte. ¿Y por qué lo hacemos? Porque podemos. ¿Qué hacemos en las jornadas de sanación? Empezamos a ver personas que tienen muchas cosas, que han sufrido por muchas causas. Y empezamos a darnos cuenta del por qué sufrieron, y la persona al entenderlo y aplicar pequeñas estrategias, pequeñas herramientas, poder cambiar los reflejos de entendimiento que estaban empeorando la emoción, la mente, el cuerpo físico o las relaciones. Esos pequeños cambios reacomodan todo el sistema. Y esos pequeños cambios sostenidos hacen que las personas se sanen.
Tal vez no es lo que uno hizo, es que la persona hizo un pequeño cambio en su cabeza, en sus pensamientos, en sus emociones, sus sentimientos, sus relaciones, que acomodaron el cuerpo y que hizo que todo el sistema se reiniciara. Cuando estamos en psiconeuroinmunoterapia en el programa aprendemos a usar las técnicas y a reconocer la base neurológica de cada cosa y la base física de cada cosa. Los terapeutas lo usan para ayudar en sus terapias. A los médicos les gusta porque, entiendo, esto tiene una base científica. Y los que no saben nada están felices, porque dicen, esto tiene una base, pero no me importa, lo que me importa es que si respiré de esta manera, mi sistema nervioso simpático se tranquilizó y se me quitó la inflamación y me desapareció la artritis. ¡Qué bueno! Lo que necesitas es mente abierta, corazón dispuesto. Muchas cosas para cambiar, todos. Pero en la medida que estamos ayudándonos, en la medida que practicamos, cambiamos el mundo. Es creer. Y creer es el comienzo. Y nada, sean felices. Sigan sonriendo. ¿Y de qué van a llenar ese vacío? Primero, achíquense. Y luego, hay que llenar ese mundo interior con amor, con misericordia. La pregunta es, ¿qué quiere? ¿Tener la razón o pasa el corazón? Usted decide. Soy Armando Solarte. Dios los bendiga. Gracias a todos. Chao.